aprendamos de la vida de Pedro a cambiar nuestro carácter. Simón Pedro, también conocido como Cefas, Juan 1:42, fue uno de los primeros seguidores de Jesucristo. Era un discípulo franco y ferviente, uno de los amigos más cercanos de Jesús, un apóstol y una columna de la iglesia, Gálatas 2:9. Pedro era entusiasta, obstinado, impulsivo y, a veces, atrevido. Pedro tenía muchas fortalezas y también varios defectos en su vida. Aún así, el Señor que lo escogió continuó moldeándolo exactamente en lo que Él quería que Pedro fuera. Simón Pedro era originario de Betsaida, Juan 1:44, y vivía en Capernaum, Marcos 1:29, dos ciudades en la costa del mar de Galilea. Él estaba casado, 1 Corintios 9:5, Marcos 1:30, y él, Jacobo y Juan eran socios en un negocio productivo de pesca, Lucas 5:10. Simón Pedro conoció a Jesús a través de su hermano Andrés, quien había seguido a Jesús después de haber escuchado a Juan el Bautista proclamar que Jesús era el Cordero de Dios, Juan 1:35-36. Andrés fue inmediatamente a buscar a su hermano para llevarlo a Jesús. Al conocer a Simón, Jesús le dio un nuevo nombre, Cefas, arameo, o Pedro, griego, que significa roca, Juan 1:40-42. Más tarde, Jesús llamó oficialmente a Pedro para que lo siguiera, produciendo una pesca milagrosa en el proceso, Lucas 5:1-11. Inmediatamente, Pedro dejó todo para seguir al Señor, versículo 11. Durante los 3 años siguientes, Pedro vivió como discípulo del Señor Jesús. Siendo un líder nato, Pedro se convirtió en el portavoz de facto de los 12, Mateo 15:15, 18:21, 19:27, Marcos 11:21, Lucas 8:45, 12:41, Juan 6:6, 13, 6-9:36. Más importante aún, fue Pedro quien primero confesó a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, una verdad que Jesús dijo le había sido revelada a Pedro por Dios mismo, Mateo 16, 16-17. Pedro era parte del círculo íntimo de los discípulos de Jesús, junto con Jacobo y Juan. Solo esos 3 estaban presentes cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, Marcos 5:37, y cuando Jesús se transfiguró en el monte, Mateo 17:1. A Pedro y Juan se les dio la tarea especial de preparar la última cena, Lucas 22:8. En varias ocasiones, Pedro se mostró impetuoso hasta el punto de ser imprudente. Por ejemplo, fue Pedro quien dejó la barca para caminar sobre las aguas hacia Jesús, Mateo 14:28-29, y rápidamente quitó sus ojos de Jesús y comenzó a hundirse. Versículo 30. Fue Pedro quien tomó aparte a Jesús para reconvenirle por hablar de su muerte, Mateo 16:22, y fue rápidamente corregido por el Señor. Versículo 23. Fue Pedro quien sugirió levantar 3 enramadas para honrar a Moisés, Elías y Jesús, Mateo 17:4, y se postró sobre su rostro con gran temor ante la gloria de Dios, versículos 5-6. Fue Pedro quien desenvainó su espada y atacó al siervo del sumo sacerdote, Juan 18:10, e inmediatamente se le dijo que metiera su espada en la vaina. Versículo 11. Fue Pedro quien se jactó de que nunca abandonaría al Señor, aunque todos los demás lo hicieran, Mateo 26:33, y más tarde negó 3 veces que conocía al Señor. Versículos 70-74. A través de todos los altibajos de Pedro, el Señor Jesús siguió siendo su amoroso Señor y fiel guía. Jesús reafirmó a Simón como Pedro, la roca, en Mateo 16, 18-19, prometiendo que él sería fundamental en el establecimiento de la iglesia de Jesús. Después de su resurrección, Jesús específicamente nombró a Pedro como alguien que necesitaba escuchar las buenas nuevas, Marcos 16:7, y, repitiendo el milagro de la gran pesca, Jesús hizo una observación especial para perdonar y restaurar a Pedro y volver a comisionarlo como apóstol, Juan 21:6-15-17.
En el día de Pentecostés, Pedro fue el orador principal a la multitud en Jerusalén, Hechos 2, 14 ss, y la iglesia comenzó con una afluencia de cerca de 3.000 nuevos creyentes, versículo 41. Más tarde, Pedro sanó a un cojo que pedía limosna, Hechos 3, y predicó audazmente ante el Sanedrín, Hechos 4. Ni siquiera el arresto, los golpes y las amenazas pudieron amortiguar la determinación de Pedro de predicar a Cristo resucitado, Hechos 5. La promesa de Jesús de que Pedro sería fundamental en la edificación de la iglesia se cumplió en 3 etapas. Pedro predicó el día de Pentecostés, Hechos 2. Entonces, él estaba presente cuando los samaritanos recibieron el Espíritu Santo, Hechos 8. Finalmente, fue llamado a la casa del centurión romano Cornelio, quien también creyó y recibió el Espíritu Santo, Hechos 10. De esta manera, Pedro abrió 3 mundos diferentes y abrió la puerta de la iglesia a judíos, samaritanos y gentiles. Aún como apóstol, Pedro experimentó algunos quebrantos mientras maduraba. Al principio, se había resistido a llevar el evangelio a Cornelio, un gentil. Sin embargo, cuando vio a los romanos recibir el Espíritu Santo de la misma manera que él lo había hecho, Pedro concluyó que Dios no hace acepción de personas. Hechos 10:34. Después de eso, Pedro defendió enérgicamente la posición de los gentiles como creyentes y se mantuvo firme en que no necesitaban conformarse a la ley judía. Hechos 15:7-11. Otro episodio de crecimiento en la vida de Pedro tiene que ver con su visita a Antioquía, donde disfrutó del compañerismo de los creyentes gentiles. Sin embargo, cuando algunos judíos legalistas llegaron a Antioquía, Pedro, para apaciguarlos, se retiró de los cristianos gentiles. El apóstol Pablo vio esto como hipocresía y se lo dijo así en la cara de Pedro. Gálatas 2:11-14. Eventos de los últimos días. Y Señales del Fin es un canal que te comparte la Santa Biblia, la palabra de nuestro Dios y del Señor Jesucristo, y te informa de las noticias del fin y del cumplimiento de las profecías y los aconteceres de los últimos días. Gracias por visitar y no olvides suscribirte y activa la campanita. Gracias, bendiciones.